Pues le vamos a dar inicio a la reunión, ¿no? Ya Ok. habemos algunos compañeros, entonces, pues no sé, Joaquín, si quieres hacer una introducción. No, Bueno, adelante, Paco. miren, del tema que hoy vamos a tratar, el diputado licenciado nos va a hacer el favor de explicarnos, de darnos una exposición respecto a lo del sector primario, ¿sí? De la economía, ¿sí? Entonces, él tiene una amplia experiencia en esa materia, entonces le hemos pedido de favor que nos explique, ¿no? A los 5 años de gobierno que va de la 4T, qué es lo que ha pasado con ese sector, ¿no? Digo, ya no necesita él más explicación, ya ha estado aquí con nosotros, entonces, Tocayo, pues te doy la palabra para que inicies con tu exposición. Bueno, oye, Paco, nada más explícales que la próxima sesión vamos a abordar el sector 2, que es Sí. industria, Y posteriormente en la otra, el sector y en terciario. 15, que son los servicios, ¿no? Sí, Para hacer un análisis detallado más o menos de cada sector sí, de la economía, ¿no? sí, claro que sí. Gracias, Paco. Ok. Ya salió, ya no, ya se salió Francisco Solano. ¿Quién salió? ¿Sánchez? Ahí entró otra vez, ya se. Ok, ahí está. Es que no sé qué pasó, pues, que me sacaron. Me sacó Tocayo, no es que me haya querido salir. Alguien te está haciendo la maldad. Sí, no sé, pues, sí. No, así le pasa también a Joaquín a veces, de repente sin nada se sale. Bueno, ok. Adelante, ¿Ya gracias. de una vez? Sí, adelante. Ok. Mira, si yo quisiera abordar el tema, bajo dos puntos centrales, de lo que ha venido pasando en el sector primario. En primer lugar, señalar que la dinámica que ha tomado la economía mexicana, dijéramos a partir del año 2022 y el actual, ha sido una dinámica de expansión y crecimiento en el sector primario. El año 19, porque vamos a analizar estos 4 años y medio que han transcurrido. El año 19 fue un año de un crecimiento muy raquítico. Tocayo, apagaste tu micrófono. Apagaste tu micrófono. Ahí ya se oye. Ahí ya, ahí ya, ahí ya. Perdón. Te comentaba que el año 19 fue un año de un, prácticamente podríamos decir, estancamiento. Es un año de un crecimiento muy moderado por abajo del 1%. Obviamente el periodo del 2021, el periodo de pandemia, fue un año muy complicado para la economía y el sector. El sector tuvo un proceso muy especial, tuvo un dinamismo creciente, producto de que la sociedad seguía demandando los alimentos y fue uno de los sectores dinámicos. Aproximadamente 1.5, 1.7 el crecimiento del año 2021. Hoy estamos en una, igual que la dinámica de la economía mexicana, crecimientos ligeramente superiores a las expectativas trazadas,
unas dinámicas de 1.2, 2.2%, 1.9, 2.2, el rango que más o menos estamos revisando del crecimiento del sector. Obviamente me estoy refiriendo fundamentalmente al ramo agropecuario, pesquero y silvícola, porque la dinámica, como vi el anuncio de la plática, el título de la plática, la dinámica de la minería es otra dinámica, es una dinámica muy diferente a la que se está siguiendo y en estricto sentido es una dinámica totalmente vinculada a las inversiones extranjeras. Vamos a señalarlo muy puntualmente, la dinámica de la minería es una dinámica de enclaves externos, fundamentalmente canadienses y algunos norteamericanos, que se han establecido en el país y que tienen un porcentaje muy amplio de espacios productivos, que ahí inclusive es parte de la discusión de la nueva ley minera a atender en los próximos meses, con un punto muy especial, lo que significa ya el avance que se dio, pero lo que significa de regularizar la propiedad acaparable que han tenido las industrias mineras, fundamentalmente de carácter transnacional. Yo quisiera referirme con más detalle al sector agropecuario, porque es importante que nosotros fijemos, por ejemplo, un punto muy relevante, los alimentos que son parte de nuestra vida central. Quisiera entrar, por ejemplo, en señalar que esta ley que acaba de, bueno, más bien este decreto, porque no es ley, el decreto que está promulgando, que se promulgó por parte de la Presidencia de la República para evitar el consumo de maíz transgénico en la canasta alimenticia, es sumamente relevante. Es sumamente relevante porque nosotros somos dijéramos, el ámbito productivo del maíz se limita a dos planos. El maíz amarillo, que es maíz comestible, y el maíz blanco, que es el maíz comestible, y el maíz amarillo, que tiene un carácter industrial. Carácter industrial porque es parte, insumo básico para la producción de alimentos balanceados para el ganado, insumo básico para la producción de edulcorantes, insumo básico para la producción de almidón, insumo básico para la producción de aceites. Nosotros actualmente el pronóstico que se tiene para el consumo de maíz en este año 23 son de 44 millones de toneladas. Y nosotros andamos produciendo 28, 29 millones de toneladas. Es decir, seremos importadores de entre 15 y 16 millones de toneladas. Fundamentalmente maíz amarillo. Se salió, a ver si vuelve a entrar. Sí, adelante, Tocayo, adelante. Esto, hoy con el decreto de la presidencia, nosotros somos productores en esas 28 millones de toneladas,
fundamentalmente 26, 27 son de maíz blanco. Y nuestro consumo aparente, nacional aparente, de maíz blanco está sobre los 25, 24, 25 millones de toneladas. Es decir, somos superavitarios en maíz blanco. Somos superavitarios en maíz blanco. Que somos altamente deficitarios en maíz amarillo. Por ello, es importante que nosotros, este decreto, sí evite que el maíz amarillo se lo conviertan en harina de maíz para hacer tortillas. Primero, por condiciones de salud. Por condiciones de salud, ¿por qué? Porque las condiciones de salud marcan que estamos hablando de un maíz fundamentalmente transgénico, del cual no tenemos la certeza o los estudios adecuados para determinar si es un maíz comestible de manera recurrente o no. No tenemos los estudios adecuados. O sea, no estoy diciendo que no pudiéramos en un futuro ser parte de la canasta alimenticia, pero en este momento los estudios no demuestran su confiabilidad, el grado de confiabilidad, el grado de certeza para que sea incorporado a la canasta básica. Yo no, ahorita ese sería el escenario. No estoy diciendo sea malo, bueno, sin embargo, los estudios que se han realizado no han podido ser concluyentes para la determinación de que sean parte de la canasta básica. El maíz transgénico, muchos van a decir, pero lo consumimos, por ejemplo, esos elotes dulces que se comen mucho en los restaurantes de donde venden los cortes de carne y todo ese maíz que es acompañamiento, guarnición, elote dulce, es muy rico, sí, pero es parte ya de esa cadena de maíz transgénicos. La dosis que comes es bastante pequeña, no sabemos si en grandes dosis genere problemas en la salud humana. Por ello, esa es la duda que tenemos y que tenemos que resolver. Actualmente en el mundo los transgénicos fundamentalmente se están utilizando en productos que no forman parte elemental de la canasta básica de manera directa. Por ejemplo, en el algodón, sí, pero no el algodón que se destina para aceite, sino el algodón que se utiliza como insumo de la industria textil, que tiene otro proceso y que no va directamente a ser incorporado como alimento. Donde se ha trabajado un poquito más desde los productos transgénicos es en la soya. Ahí sí, sin embargo, nosotros, aunque somos grandes importadores de soya, la soya que estamos importando también pasa a ser parte de la cadena alimenticia pecuaria y pasa a ser parte de procesos de 2 o 3 cocciones que cuando forman parte de la cadena alimenticia. Ese es el escenario que tenemos. Yo creo que la política, y aquí voy a abordar otro segmento, creo que la política pública en el sector primario es una política pública que ha puesto la atención en garantizar cierto tipo de cultura productiva, lo cual me parece bueno, me parece adecuado porque se ha estado incentivando la producción de maíces criollos,
de frijoles criollos en unos procesos de producción de autoconsumo. Sin embargo, no le hemos dedicado, se ha quedado ahí en ese plano la política pública en la producción de autoconsumo. No ha entrado a la producción comercial, el fomento a la producción del sector primario para el proceso comercial. Ahí ha habido muchos asegúnes, muchos no avances. Sí, hay que decirlo, la política pública, en el afán de, de reducir los espacios de corrupción, que creo que sí se han hecho, sin embargo, no ha generado políticas de fomento productivo en el sector comercial, en lo cual está muy corta. Y ese es un eslabón de la cadena productiva que tenemos que atender, porque hoy el fomento se ha dedicado a los productores de 5 hectáreas o menores de 5 hectáreas o hasta 10 hectáreas, pero no se ha destinado al segmento productor mayor. Ha privilegiado el sector, la política pública a los productores de 5 a 10 hectáreas, pero hay productores de 5 a 10 hectáreas que con alta tecnología y muy bien desarrollados son capaces de producir grandes volúmenes y no son precisamente productores de autoconsumo. Yo creo que la política pública tiene que ser una política que vaya más allá del factor cuantitativo del espacio productivo y que más bien se encamine a muchas cosas de ver multifactorialmente los elementos que propicien el desarrollo productivo del sector agropecuario. Hoy en día, mucho de la política pública ha estado también encaminada a la dinámica exportadora. México es un gran exportador de alimentos básicos. Nosotros tenemos una balanza comercial agropecuaria superavitaria, pese a que somos importadores de muchos productos en demasía. ¿Y cuál me refiero? Por ejemplo, arroz. Seguimos siendo un país totalmente dependiente de la importación de arroz, más o menos el 83-85% del consumo nacional aparente se importa. Hoy solamente tenemos pequeños espacios productores de arroz en Campeche, que es el estado que más produce arroz, y unas pequeñas porciones en Morelos, en el tradicional y muy conocido el arroz Morelos. Pero nuestras técnicas productivas de arroz prácticamente se volvieron obsoletas, muy atrasadas, eran técnicas basadas en la inundación de campos arroceros, y hoy la escasez de agua, las sequías abundantes que hemos tenido han impedido ese modelo de producción. Sin embargo, no hemos podido, se han hecho intentos de adaptar técnicas japonesas y chinas en el sector agrícola mexicano. Sin embargo, no ha sido posible alcanzar el éxito y muchas han quedado truncas. En trigo
somos un país deficitario, más o menos entre el 42 y el 45% del trigo que consumimos es importado. Fundamentalmente el trigo suave. Nosotros nos hemos especializado en la producción de trigo duro, fundamentalmente en la región norte de Sonora, en Chihuahua y un poco Sinaloa y Durango. Son los estados productores de trigo, y centralmente ha sido un trigo duro. En frijol somos un país no superavitario, pero nuestra producción de frijol alcanza más o menos el 87-89% de la producción del consumo nacional aparente en sus diversas variedades, porque ese es un producto que, si bien tiene sus grandes centros productivos como Nayarit, Zacatecas y Durango, un poco en Sinaloa y un poco en Chihuahua, los demás estados sí son productores en pequeñas parcelas, con mucho del consumo, del autoconsumo, y con sus diferentes variedades, muchas de ellas criollas, que permiten contar con una base de reproducción de las semillas originales. Nosotros somos superavitarios en la producción de carne de cerdo, somos superavitarios en la producción de carne de res, con excepción de algunas porciones muy particulares que han sido máximamente demandadas por principalmente algunos cortes muy particulares. En la carne de res somos superavitarios en casi todos los segmentos, con la excepción de la rachera. Fíjense, ese es un tema muy puntual. Una parte importante de la rachera se importa. Somos deficitarios, somos superavitarios en carne de cerdo, en pollo. Antes éramos superavitarios en la producción de pechuga y de alas. Hoy hemos sido el consumo de la carne de pollo se ha incrementado bastante, en niveles superiores al 5% anual en los últimos 3 años, y hemos sido caído en un pequeño, el último saldo de la balanza con respecto al 22 nos marca un déficit pequeño, pero déficit en el segmento pecuario del pollo. Y donde somos muy deficitarios es en la leche. En la leche sí tenemos un grave problema. Tal vez las mismas condiciones climáticas nos han arrojado, nos han incrementado ese proceso del déficit, porque pues obviamente las vacas de mejor producción lechera requieren de condiciones de climas más benignos, más suaves, más fríos, y lo que en el país se ha presentado es una condición de un cambio climático con crecientes temperaturas, que también puede ser elemento para que haya una reducción. Tendríamos que adaptar nuevas razas de ganado para la producción lechera, más adaptables, que se tropicalicen, ahora que sí, o que se adapten al trópico de nuestro país con esas temperaturas. Hoy en día, mucho del ganado ha estado sufriendo en el pasado mes de mayo y junio, precisamente por las altas temperaturas. Y un poquito donde nos hemos mantenido con un superávit importante es en la pesca,
fundamentalmente por los volúmenes de atún que hemos estado exportando, porque el atún se ha mantenido en un alto nivel una vez superadas las condiciones de restricción fitosanitarias, zoosanitarias que nos pusieron en el mercado internacional con el atún ha tenido un crecimiento importante y es uno de los segmentos que más se ha mantenido y ha tenido un crecimiento. Ese es el panorama general que tenemos presente. Claro, hay muchos productos particulares que han tenido crecimientos grandiosos en los últimos años y en este sexenio igualmente el aguacate, los berries, todo lo que es fresas, moras, arándanos, todo este tipo de frambuesas, su proceso al mercado internacional es creciente cada día más. Sin embargo, pues también su producción es una producción muy especializada que requiere altas inversiones de capital, sobre todo porque son procesos de producción bajo el sistema de invernaderos y se requieren inversiones cuantiosas para poder desarrollar este tipo de productos. Hay otros productos que han venido creciendo su margen de exportación, principalmente en frutas y en verduras, mango, tomates, chile, en todas sus variedades han venido incrementándose los niveles de exportación y la agricultura mexicana, al igual que muchos sectores industriales, está muy vinculada al mercado de exportación. No sé si con ronda de preguntas pudiéramos avanzar más y en particular con detalles que ustedes quisieran afinar. Claro que sí, tocayo. A ver, yo los voy anotando si levantan la mano para hacer sus preguntas. Yo te voy a hacer tocayo, y me voy a anotar primero. Tocayo, hablaste una excelente exposición respecto a lo que es el sector primario, pero siento que hay una parte del país que no tiene esas características, tú bien lo sabes, ¿sí? Que es el sureste de México. Ahí siento que son otras condiciones y otros los factores que influyen, ¿sí? Para la producción y la productividad, ¿sí? Porque prácticamente ahí es de autoconsumo, ¿no? Entonces sí me gustaría, Tocayo, si puedes, y yo sé que tú sabes muy bien esto, ¿sí? Que nos explicaras qué pasa en el sureste, ¿no? Mira, yo quisiera puntualizar mucho la política pública, por eso les decía, está encaminada a este sector que fundamentalmente es un productor de autoconsumo. Tenemos una política pública fuerte impulsándose de la SADER, sobre todo lo que es Oaxaca, Guerrero, Chiapas, un poquito Campeche, incluso Puebla se está metiendo, una parte de Veracruz, al sistema de los apoyos de la producción de autoconsumo. Sí. Yo creo que es una política pública muy adecuada. Desde mi punto de vista, en ese sector está muy adecuada. ¿Por qué? Porque permite primero que mantengas todas las variedades de semillas de esa zona que es muy rica en germoplasma, y que permite que se siga manteniendo. Yo creo que difícilmente en la zona del sur-sureste pudiéramos emprender la fase
en estricto sentido capitalista del sector agropecuario, dijéramos, de la Ciudad de México hacia el norte, pero con mucho énfasis también en Michoacán, el Bajío, Tamaulipas, en la zona que en estricto sentido se guía por el proceso de rentabilidad. También tiene que apoyarse y tiene que apoyarse no con recursos en la producción, sino yo creo que mucho con recursos de desarrollo científico-tecnológico. El éxito, a ver, en Sinaloa hay espacios que producen 15, 17, 19 toneladas por hectárea de maíz. El éxito no está más que en la aplicación de una innovación científica tecnológica. O sea, pareciera cosas difíciles. A ver, pero sí, pues sí son difíciles, pero si el Estado se mete al desarrollo científico tecnológico e impulsa una política pública en ese plano, los logros pueden ser muy alcanzables. Por decirte algo, semilla, utilizar semilla. Sí. La semilla que sea adaptable a la región, porque las semillas, hay semillas de 105 días, hay semillas de 120, hay semillas de 150 días. Entonces, ¿cuáles son las que mejor se adaptan a la región y permiten un crecimiento del material vegetativo mayor que permita alcanzar mayores niveles de producción? Esa es parte de la investigación que el Estado tiene que realizar para apoyar a los productores. O sea, Jalisco es un estado que produce mucho maíz en condiciones de temporal, no de riego, sino de lluvia natural. Y han ido teniendo avances científicos, tecnológicos, con la aplicación de variedades de semillas que son las más adaptables a la región para alcanzar los mayores niveles productivos. Entonces yo creo que ese es el punto central de las condiciones del desarrollo científico-tecnológico que tenemos que hacer, y la política pública tendría que encaminarse en ese plan. Esa es mi opinión. Y gracias, me parece que estás acertado en tu análisis. Te doy la palabra, licenciado Peralta, adelante. Tienes apagado tu micrófono, Alfredo. Listo, perdón. Buenas noches a todos. Primero que nada, una disculpa por la demora. Retomando un poquito el concepto de lo que alcancé a captar de la exposición del licenciado Solórzano. Con respecto al superávit que tenemos en la producción de carne de cerdo, y que decían que en el sureste no se está desarrollando. Yo me permito cuestionar un poquito, sé que el trabajo de investigación es arduo y es muy completo, pero de hecho estamos enfrentando problemas que nos llevan como resultado de ese superávit a un ecocidio. En el caso del sureste, en Yucatán, solamente debo acotar que hay 222 granjas porcícolas. Una sola de ellas tiene 50,000 cabezas de cerdas para poder criar. Pero tanto los desechos de las cerdas como las mismas cerdas que se mueren las están arrojando al agua, al manto freático. De hecho, es la marca Quequén en Citilpech, Yucatán. Y la mayoría de esa carne está siendo importada directamente hacia China, porque bueno, está Puerto Progreso y de Progreso la mandan directamente para allá. Yo me preguntaría qué está haciendo el Estado o qué podemos hacer nosotros para que el Estado regule esto, porque efectivamente
está habiendo una producción, pero no es una producción para un consumo interno, y mucho menos para un beneficio interno, por los bajos salarios, por la contaminación que no tenemos ni siquiera manera de cuantificar el daño que se está haciendo a los cenotes y a los mantos freáticos para poderlo hacer. Se considera que están dañando entre 20 a 30 mil litros de agua por hora y trabajan hasta las 3 de la mañana. Entonces, yo me pregunto hasta dónde ese avance o ese superávit en carne de cerdo, como lo estamos llamando, le permite al Estado hacer o permitir ecocidios de lugares que ya no van a tener retorno, y sobre todo de un elemento tan vital como es el agua. Gracias y agradezco. Esto no es agresión, solamente es una pregunta y plantearlo en esta mesa de debate muy democrático que se realicen con eso. Es cuanto. Gracias, licenciado. Adelante, Tocayo. Sí, mira, Alfredo, buenas noches, ¿cómo estás? Mira, yo creo que efectivamente ahí tenemos que meternos mucho al tema de los registros sanitarios y de la Secretaría de Salud que intervenga directamente, porque de medio ambiente, porque los desechos sólidos no pueden ser arrojados a los cenotes ni a ningún espacio de fluidos de agua. Tienen que ser tratados y incluso en muchos lados se les da un uso adecuado como compostas, y debería de ser ese el procedimiento donde la Secretaría de Medio Ambiente, acompañar a la Secretaría de Salud Estatal, regulen ese tipo de situaciones con las empresas que están realizando ese tipo de situaciones. Yo creo que efectivamente puede ser muy importante los niveles productivos, pero no a costa del daño ambiental, ¿no? Ese sería mi punto de vista. Muy bien, muchas gracias. ¿Alguien que quiera hacerle otra pregunta o quiere abordar algo más sobre el tema? Adelante, tiene la palabra el licenciado Álvarez. Buenas noches y reconociendo la exposición del licenciado Francisco, muy interesante, la verdad, muy completa. Y yo mis inquietudes serían las siguientes. Me llama la atención y creo que es acertado cuando se plantea de que hay que interrelacionar el conocimiento científico con la producción. Yo recuerdo en un libro que leí de Carl Sagan, donde hablaba de las experiencias que tuvieron los rusos en los años de los comunistas de Stalin, donde simulaban ellos aplicar un conocimiento científico cuando era todo lo contrario. Prueba de ello es que nosotros fuimos testigos en los años 70 de la crisis que tuvo de alimentos y de granos la Unión Soviética. Bueno, eso es el resultado de lo que se venía arrastrando desde los años 30, 40, 50 y que en los 70 hizo crisis. Es bien importante que el conocimiento científico esté separado precisamente de las políticas del Estado, porque obviamente el Estado lo único que va a garantizar, como en el caso que está planteando el licenciado Peralta, el esquema productivo de manera importante, pero para el capital. No es una producción que vaya en beneficio ni de los sectores ni de la economía nacional. Y cuando dice el licenciado Francisco que efectivamente somos superavitarios en carne de puerco, sí, somos superavitarios, pero el consumo en la ciudad mexicana es muy pobre. Entonces, ahí hay una contradicción en cuanto a las plantas alegres de que producimos
pero no analizamos el fondo, que es para hacer una política en beneficio de los grandes capitales. Y yo quería razonar un poco más allá en cuanto a la cuestión de la producción y de la distribución. Los rastros deben jugar un papel importante para garantizar que todos los pequeños productores tengan acceso al mercado, cosa que hoy no ocurre ya. Hay que recordar que la Ciudad de México, en Palacio Nacional, en la parte de atrás, había el concepto de mercados, donde varios de ellos precisamente eran que fungían como mataderos. Al paso de los años, esos mataderos pues se fueron contaminando precisamente, curiosamente el producto que más los contaminaba era el del puerco, por todo lo que conlleva el puerco, vamos. Y entonces, a partir de los años de 1800 en adelante, se empezó a buscar alternativas de rastros. Y bueno, hay que recordar que en Tacubaya hubo un rastro, en lo que es la Peralvillo, que ahora es por ahí cerca de donde está la Felipe Ángeles, también estuvo otro rastro que fue importante y que finalmente terminó a mediados de los 50 en el rastro de Ferrería. Rastro de Ferrería que actualmente ya no opera. Entonces, efectivamente, no opera porque las políticas del Estado son para privilegiar a que los grandes monopolios pues se autorregulen. Ahí hay una gran contradicción y tiene que ver mucho incluso con la producción, en el caso de sorgo, de maíz, alimento para precisamente en los animales. Entonces, es muy grave hablar que somos un país muy dependiente, precisamente porque las políticas que se han implementado desde hace muchos años han impactado de manera negativa. Hay algo que acaba de comentar también el licenciado Francisco en cuanto a que esa inversión a los pequeños productores o huertas familiares, creo que tiene que armonizarse mucho con lo que coloquialmente se llama como la milpa, y como antaño había la producción, por ejemplo, en el caso del pollo, de corral, ¿no? Y así casi diríamos de todos los animales que en su momento se criaban. Yo creo que ahí es donde tiene que incidir la tecnología, efectivamente, de acuerdo en que tiene que aplicarse la cuestión sanitaria, pero no para inventar enfermedades, como por lo menos desde que yo recuerdo, de los 70 para acá, se ha magnificado, por ejemplo, en el caso del pollo, como algo que es recurrentemente dañino a la salud. Incluso se sacrifican millones de aves en diferentes partes del país, sobre todo en México, y eso lo que hemos visto es que se provoca un esquema de especulación muy seria. El sacrificio de aves, por ejemplo, de lo que a mí me consta, yo recuerdo que en los años 70 los niños introductores ahogaban el pollo antes de que llegara al rastro, o buscaban miles de argucias para evitar precisamente que entrara el producto al mercado. Obviamente era con la finalidad de encarecer el producto, pero hoy, con las políticas donde el Estado ya de manera directa incide ya en la comercialización, pues hemos visto lo desastroso que ese ha sido para las economías, sobre todo en México, y me atrevo hasta asegurar que en todo el mundo, en la producción de cárnicos. Y bueno, pues esa era parte de mi comentario que quería hacer. Gracias. Gracias, Edgar. Te damos la palabra otra vez, licenciado Peralta. Adelante. Gracias. Licenciado Francisco, ¿qué podría hablarnos de todos los sembradíos y las semillas genéticas modificadas por Monsanto y todos los campos que se están sembrando en México
que no tiene ninguna restricción, y todos los daños que ha habido y se ha demostrado en países como Canadá y la Unión Europea que están afectando a la población y que hoy lo vemos con diabetes, cáncer, tumores y problemas vasculares y de circulación. ¿Qué podría usted decirnos? Gracias. Gracias a ti. Adelante, tocayo. ¿O quieres que te hagan otras preguntas? Porque tenemos otras dos personas que están levantando la mano y les contestas en una o le contesto ahorita al licenciado Peralta, como tú gustes. Tienes apagado tu micrófono, tocayo. Te decía que dale la palabra. Contamos las 3 preguntas. Ah, ok. Adelante, Mónica, y ahorita a Gerardo González, por favor. Mónica, adelante. No te escuchamos, Moni. No te escuchamos, Moni. Que prenda el micrófono. Sí. Tienes apagado tu micrófono. Tienes apagado tu micrófono, Mónica. Ya se salió. Bueno, vamos a esperar a que entre. Entonces, adelante, ingeniero Gerardo González. Buenas noches a todos. Buenas noches. Más que pregunta, son comentarios a varios temas que tocó el expositor. Mi primer comentario es en el sentido que él tocó el uso de los transgénicos. Actualmente, la cuestión de los transgénicos es muy cuestionado, ¿sí? Porque veamos primero, ¿quién está fomentando los transgénicos a nivel mundial? ¿Quién está detrás de los transgénicos? ¿Sí? Ese es el gran capital. Ya un compañero lo acaba de mencionar, está Monsantos, pero no solamente Monsantos, están todos los que proveen de alguna manera insumos para la producción agropecuaria, ¿sí? Ellos son los que están detrás de la producción agropecuaria a través de transgénicos. ¿Por qué? Porque en verdad les preocupa el hambre que está sufriendo la sociedad a nivel mundial, o porque quieren satisfacer sus grandes márgenes de ganancia que ha sido característico desde el siglo pasado y lo que llevamos desde el siglo de esas grandes compañías. Por definición, ¿sí?, toda producción transgénica es contraria a la cuestión de buena producción para el ser humano, ¿sí? ¿Por qué son esas empresas transnacionales las que están produciendo esos productos transgénicos? Pues para elevar sus ganancias, ¿sí? ¿Por qué hasta ahora varias universidades a nivel mundial, en Latinoamérica tenemos muchas, en Argentina, en Brasil, en México, ¿sí? Y no solamente las universidades, sino que también centros de investigación? ¿Por qué no se han atrevido a proponer, a producir alimentos a través de transgénicos? Pues porque saben, ¿sí?, que eso contraviene con los principios éticos de la producción alimentaria. Es cierto que la humanidad requiere una mayor producción de alimentos para erradicar el hambre, pero eso no es la filosofía y el principio de estas transnacionales. Las transnacionales están por la ganancia del gran capital, ¿sí? Ahora, cabe señalar, ¿sí?, que la producción de transgénicos, del cultivo que hablemos, podemos hablar de maíz, de frijol, de soya, de oleaginosas, ¿sí?, podemos hablar de lo que sea, ¿sí? Pero la producción de transgénicos está ligado a paquetes tecnológicos que estas mismas transnacionales están haciendo,
¿sí? Por ejemplo, si queremos producir maíz transgénico, está ligado al uso de pesticidas, ¿sí? Entre ellos el glifosato, que hace tanto daño a la sociedad, ¿sí? O sea, no son paquetes tecnológicos que digamos, ok, ya sembré una semilla transgénica, ya producí un cultivo transgénico, obtuve la semilla y esa semilla me va a servir para el siguiente ciclo. No es cierto, eso no me sirve. Estos paquetes tecnológicos que ellos están empleando dependen a que ellos mismos van a producir, van a vender esa semilla, porque no pueden, se puede decir que son estériles las semillas que se producen. ¿Qué están haciendo? Pues lo que están haciendo es que se está dependiendo de que se le compre a ellos la semilla y todo el paquete tecnológico que ellos lo tienen, ¿sí? Entonces, esta cuestión de los transgénicos, pues es una cuestión muy importante. Por eso digo, hay que reflexionar, hay que hacer una reflexión, ¿quién está detrás de los transgénicos? Y por eso la pregunta, ¿por qué las universidades lo han propuesto? ¿Por qué los centros de investigación sí tampoco lo han propuesto? Tenemos el CIMI, que es el Centro Internacional de Mejoramiento de Maíz y Trigo, a nivel mundial. Nunca ellos han propuesto la producción de alimentos a través de transgénicos, ¿sí? Y no porque no tengan los conocimientos, los tienen, ¿sí? Sus conocimientos genéticos son bastante amplios, ¿sí? Pero no lo hacen porque saben que eso es contrario a la filosofía, ¿sí? De la producción. Entonces, primero hay que reflexionar quién está detrás de ellos. Porque los Estados Unidos ya quieren poner una demanda porque México está cerrando el mercado a la producción de maíz transgénicos. Pues, los Estados Unidos, ellos están defendiendo los intereses de esas transnacionales. Entonces, estos temas es muy importante y debemos tener cuidado con eso porque en verdad la producción de transgénicos pues, es como crear un Frankenstein de laboratorio, ¿sí? Que después nos va a afectar mucho. Es muy importante todo eso, digo, todas las universidades tienen grandes genetistas y conocen, ¿sí? Y esto no es nuevo, eso viene ya de décadas anteriores, pero no se han atrevido a realizar esa propuesta porque es contrario a la cuestión humana, ¿no? Eso es una cuestión. La otra cuestión es, yo respaldo el comentario que hizo el compañero Peralta de que las grandes granjas que están establecidas en la península de Yucatán, pues están afectando, así como no están afectando el medio ambiente, y más que la ecología de la península de Yucatán, pues es muy peculiar, ¿no? Es propia, ¿sí? Entonces, ahí sí se está dando grandes contaminación del medio ambiente. Mencionaba el expositor que había que hacer compostas, pues sí, con composta no resuelves nada. Con composta vas a contaminar más en los mantos freáticos que están en el subsuelo y por ende vas a contaminar el agua, ¿sí? ¿Qué está pasando aquí? Pues se está sobreponiendo los intereses capitalistas de esas transnacionales o del capital que está promoviendo eso. Entonces, este es solamente un comentario, podría extenderme bastante sobre los demás temas, pero me llevaría mucho tiempo, pero consideré muy importante tocar la cuestión de los transgénicos, y hay muchos ejemplos. Por ejemplo, Puerto Rico ya tiene muchos problemas de transgénicos porque están aplicando el glifosato, porque ese paquete tecnológicos van ligados, ¿sí?, a pesticidas que afectan al ser humano. Ahí hay un problema bastante fuerte con los niños, ¿sí? En Costa Rica, Costa Rica, en Puerto Rico y en varias partes, ¿sí? Entonces, no es nada más así hacer una cuestión a la ligera del uso de los transgénicos. Tiene muchos efectos. Y claro, aquí en México ya se están haciendo estudios
pero esos estudios no es en el corto plazo, ¿sí? Son estudios que llevan mínimo medio plazo, ¿no? O sea, ya incluso el gobierno federal le encargó al CONACYT realizar esos estudios, creo que lo están haciendo, pero en el corto plazo no se van a tener resultados. Pero basta con saber que por naturaleza eso contraviene la formación de las propias especies de vegetales, semillas, incluso de animales. Me quedo aquí, compañeros, es mucho más lo que podía comentar, pero me llevaría mucho tiempo. No quiero distraer su atención, tomarle el tiempo, ¿no? Entonces, eso es mi comentario. Gracias por escucharme. Gracias a ti, Gerardo. Adelante, Mona, a ver si ahora sí. Hola, buenas noches. No sé, ¿ya me escuchó? Sí, muy bien. Ya, es que cambié de equipo. No, mi cuestión aquí es, bajo a todo lo que comentó, considero que falta una planeación que vaya ligada de lo federal a lo estatal, porque yo como lo veo, cómo fue para mí, cómo está actuando el gobierno en este año, en esta cuarta transformación, está garantizando la alimentación de la mayor parte de su población, porque al tener el alimento cubierto con pequeños huertos, con el maíz, ahora sí que de autoconsumo, me está dando a mí la certeza que tengo la mayor parte de mi población cubierta con su alimentación, que si en algún momento les puedo ayudar a que esa agricultura de autoconsumo pueda producir de pérdida un poco más para venderlo en un mercado local, ya tengo garantizado mínimo la alimentación de una pequeña capital. Cuestión que anteriormente no era. Anteriormente todos los recursos se iban para el norte del estado y eran grandes productores, más bien eran grandes producciones en pequeñas manos. Ahora lo que estamos teniendo es mucha producción con bastantes campesinos, con todos los programas que ha sacado. Y si los sigue conllevando de una manera integral, de alguna u otra manera podemos tener, sí, un desequilibrio en las cuestiones ambientales. Por eso, insisto, le hace falta una planeación, como va de manera federal, que baje a los estados para que puedan trabajar en conjunto y se puedan evitar esas contaminaciones que las grandes empresas están realizando. O si vamos a ir, o si van a ir encaminando a seguir conservando las semillas, tanto del maíz como de otros cultivos, o a seguir evitando que sigan entrando productos que dañen. De un claro ejemplo que yo tengo es el de la papa. Todo el problema que traen ahorita los paperos, porque se puede abrir, si no es que ya se abrió, la introducción de papa de Estados Unidos, y simplemente tiene 53 problemas la pequeña papa y enfermedades, o no sé cuál sea su nombre más común, que los mexicanos no tenemos, o no tenemos la tierra, no tenemos las herramientas suficientes para poder combatir esa contaminación que trae la papa. Entonces, como ese ejemplo puede haber muchísimos, pero desde mi punto de vista lo que está haciendo el gobierno hoy en día es: tengo mis productores grandes que me van a seguir aperturando un mercado extranjero, pero al mismo tiempo estoy garantizando la mayor parte de alimento con mis productores pequeños. Al menos no es un buen precio el que les está dando, pero mínimo garantizó que la gente volviera a producir en algunas zonas maíz, donde ya no lo estaban produciendo con el programa de Segalmex. No lo producías porque ni siquiera te lo estabas, o sea, no te alcanzaba para la alimentación, no te alcanzaba para venderlo porque los precios eran muy bajos. Yo te voy a dar un precio, pues, que te ayude un poquito más a algo que antes no tenías. Y la gente está volviendo a producir, está volviendo a sembrar su maíz, se está dando a la tarea de volver a conservar sus semillas para evitar toda esta cuestión transgénica. Sí se ve realmente, no se ve algo muy abierto o en un panorama muy amplio, porque se ve verdaderamente en campo y las diferencias que se están dando, pero en las zonas donde han sido beneficiarios. Y no lo podemos ver en Sinaloa, no lo podemos ver en Guanajuato con los grandes productores de maíz, porque sus estándares son completamente diferentes. Y considero
que nosotros no nos tenemos que perder. No podemos llegar a alguna zona o llegar a proponer a cambiar su forma de producir o quererles introducir nuevas tecnologías, que era lo que fallaba con el antiguo gobierno, a gente que no lo va a considerar útil. Si ellos no consideran útil lo que tú les estás llevando, no lo van a poder tomar. Entonces, para mí, y en resumen, necesita haber una planeación que vaya de lo federal a trabajar directamente con uno de los estados para que se engranen y puedan cubrir todos los sectores de una manera más amplia. Sería todo. Gracias, Moni. Hay otra pregunta de Licenciado Peralta. Adelante y ahorita nos los contestas, tocayo. Adelante, Licenciado Peralta. No, solamente era aclararle al expositor anterior que no sé de dónde sacó los datos, pero no está garantizado el maíz, ni el sorgo, ni el trigo para México. De hecho, las exportaciones que se ha hecho de México a Cuba, el precio es muy inferior al precio que se compra y el precio que se produce. El precio del maíz que se ha dado a China es muy inferior al que se produce. Hay países que estamos beneficiando con nuestro producto. Efectivamente, muchos se van de Estados Unidos. Canadá ya no nos está comprando precisamente por utilizar pesticidas, no semillas transgénicas, sino pesticidas. Pero hay estados en donde los productores, como Sinaloa, los han dejado sin comprarles todo su producto cuando son productores independientes, y creo que el licenciado Solórzano lo sabe perfectamente, que se lo estaban comprando a un precio, a un tope, y no les compraron todo. De hecho, cerraron las carreteras. Considero que los datos que tiene son erróneos, y no soy antigobierno, simplemente estoy reflejando las cifras reales y las que son evidentes, ni siquiera reportadas por mí, reportadas por el propio gobierno y reportadas por la Organización Mundial. Gracias, es cuanto. Gracias. Adelante, licenciado Solórzano, tiene la palabra para responder a las preguntas. Tienes apagado tu micrófono, tocayo. El tema de los productos transgénicos siempre será un tema polémico. Yo creo que hay muchas cuestiones que no se cuenta con la información suficiente. Yo lo decía desde el inicio de la plática. Hasta ahorita no se ha demostrado científicamente que los productos transgénicos, su grado de nocividad, pero tampoco su grado de permisibilidad en el ser humano. Pero ante la duda siempre es preferible parar. Si no tengo certeza de la permisibilidad, adaptabilidad del cuerpo del ser humano a los productos transgénicos, siempre es preferible parar, porque eso de los datos, se utilizan muchos indicadores que no tienen sustentabilidad científica, de que está generando problemas de diabetes, que está generando problemas de este tema, que está generando problemas de esta otra cosa. Eso hasta ahorita no se ha demostrado científicamente ni una cosa ni otra. El grado de impacto no se ha demostrado, pero tampoco el grado de permisibilidad de que no hay alteraciones. Entonces, si tienes dudas, es mejor detener. Y creo que se está haciendo lo correcto en el plano de no permitir que el maíz, que se importe maíz transgénico para consumo humano. Creo que se está haciendo correcto. Otra parte, precisamente los transgénicos, al igual que las semillas híbridas, y que esto es una parte del modelo de mecanización o de industrialización del sector agropecuario desde finales de los años 50, principios de los 60, incluía todo un conjunto de un paquete tecnológico. O sea,
es la aplicación de la maquinaria, es la aplicación de las semillas híbridas, es la aplicación de los insecticidas, es la aplicación de los fertilizantes, todo un paquete tecnológico que en conjunto daba. Ni las semillas híbridas ni las semillas transgénicas pueden ser utilizadas después como simiente. Es decir, no se pueden sembrar, pero no van a dar, no van a producir producto alguno. O sea, eso tenemos que tenerlo claro, que eso ha sido desde el modelo del desarrollo agropecuario, la mecanización, lo que se le llamó el proceso de la Revolución Verde en los años 50, finales de los 50, principios de los 60. Creo que hay muchos puntos que tenemos que revisar y efectivamente uno de los temas es que ¿qué política de Estado queremos? ¿Queremos una política de Estado donde solamente estemos, que es valiosa, pero que solamente estemos ubicando la producción de autoconsumo cuando tenemos grandes necesidades? Y entonces tenemos que desarrollar una política de Estado que también sirva para el proceso del fomento a la agricultura comercial. Tenemos que hacerlo. Y decía Mónica, es un proceso de planeación, totalmente de acuerdo, totalmente de acuerdo. O sea, el punto nodal de donde ha estado una parte o gran parte del estancamiento es precisamente una falta de un proceso de planeación. O sea, planeación que a veces no sembramos en las zonas más susceptibles de la producción, pero bien lo plantea la teoría marxista. Tú puedes hacer, no todo es ventajas comparativas. O sea, sí es importante el suelo, es importante el clima, es importante el ambiente, lo que dicen los agrónomos, la relación ASPA, agua, suelo, planta y atmósfera, es importantísima en un proceso de planeación. Por eso hoy todos los modelos deberían ser multidisciplinarios para que todo el mundo aporte su especialidad y pueda hacerse una planeación adecuada, correcta. Es cierto, las ventajas comparativas de estas condiciones de suelo, de agua, de ambiente, son muy importantes, pero también las inversiones de capital, lo que Marx llamaba la renta diferencial 2, que significa que tú puedes modificar las condiciones, esas condiciones naturales, con un avance científico-tecnológico, y que puedes adaptar nuevas tecnologías para hacer más eficiente el uso de esos recursos. O sea, hoy en día el agua es un elemento fundamental, claramente muy apreciado y va a ser mucho más demandante los problemas de agua en los siguientes años. Pero tienes que tener usos de alta tecnología que eviten el desperdicio del agua, que es los riegos presurizados. Entonces, tendríamos que estar tomando en cuenta todo este tipo de elementos para poder avanzar. Si el desarrollo científico-tecnológico, a ver, los transgénicos ¿qué son los transgénicos? Es lo que tendríamos que revisar. Es aplicación de semillas, utilizar el germoplasma originario y aplicarle desarrollo científico-tecnológico. Modificar las condiciones. Hoy los transgénicos no ocupan paquete tecnológico. Los transgénicos precisamente es la modificación genética para que sean productores de su propio
bioinsecticida, biofertilizante. El problema está en que cómo se modifica el factor del germoplasma original con esos transgénicos. ¿Qué es lo que le estás aplicando? Es lo que tendríamos que revisar. Apagaste tu micrófono, Tocayo. Apagaste tu micrófono. Perdón, con la información completa para poder seguir desarrollando esa parte. Yo creo que esos son los puntos fundamentales. El problema hoy, el decreto el decreto que el presidente ha enviado para que no se utilicen es un decreto de defensa que mientras no tengamos certeza de qué se está aplicando en esos productos genéticamente modificados, no se utilicen para el consumo humano. No tengamos, o sea, hagamos todos los estudios necesarios para saber, porque también es una cuestión bien importante. La demanda de alimentos, y ahora que sí, bien lo decía Malthus, crece geométricamente y la producción no crece al mismo ritmo. Entonces tendríamos que tener una producción que crezca aceleradamente para poder llegar a esos niveles. Yo creo que eso es lo que tendríamos que estar revisando. Muy bien, licenciado, muchas gracias. Te quiere hacer otra pregunta, licenciado Gerardo González, el ingeniero. Adelante, ingeniero. No es pregunta, es comentario. Adelante. Yo nuevamente llamaría a una reflexión y a un análisis. ¿Quiénes son los que están detrás de la aplicación de la tecnología de los transgénicos? Con eso nada más quiero que reflexionen, ¿sí? ¿Quién está detrás de ellos? Ya en mi primera comentario lo señalé, son las empresas transnacionales como Monsanto y Bayer y toda esa serie de empresas que aparentemente hoy les salió lo humanismo y están muy preocupados por la hambruna a nivel mundial. Entonces, mi cuestión es hacer una reflexión en ese sentido. Por otra parte, sí hay ya resultados, ¿sí? De que el uso de paquetes tecnológicos que implica la producción a través de transgénicos ya ha causado daño a los seres humanos. Ya existe. No tal como la semilla, o sea, no tanto como el maíz o el frijol o el trigo producido a través de transgénicos. No tanto eso, sino que el uso de los insumos que implica la aplicación de esos paquetes tecnológicos. Entre estos está el glifosfato que se aplica en paquetes tecnológicos para producir transgénicos. Y caso concreto, tenemos la producción de piña que se está realizando en Puerto Rico, en Costa Rica y en Hawái, ¿sí? Incluso hay documentales, que ahorita no lo tengo a la mano, que ha producido algunas compañías serias de documentales, entre eso es RT se llama Rusa Today, tiene varios documentales, entre esos está cómo ha afectado principalmente a los infantes, a los niños, ¿sí? Y sí, o sea, no tanto el consumo, como dices, pero sí los insumos que se emplean para la producción de estos paquetes tecnológicos. Ahora, cierto que uno puede decir, bueno, vamos a permitirlo no vamos a permitirlo para consumo humano, pero vamos a permitirlo para consumo de ganado, ¿no? Pues es igual, como acaba de mencionar, no hay resultados. Entonces, como no hay resultados, ¿qué sucede? Por ejemplo, se usa en el caso para la engorda de ganado, ¿sí? Lo que le llaman la sal,
ahorita se me olvida el nombre comercial de este producto. Esto lo usan los ganaderos para que el ganado produzca masa muscular, ¿sí? No sé si alguien me puede ayudar, cómo se recuerda, cómo se llama este producto. Entonces, lo consume el ganado, tanto en cerdos como principalmente en bovinos y en cerdos. Producen masa muscular, pero nosotros somos los consumidores de carne bovina y de carne de cerdo, ¿sí? Y ese producto no se degrada en estas especies, a tal suerte que quedan residuos que al momento de consumir nosotros esa carne también lo estamos consumiendo y por ende también nos afecta, ¿sí? Entonces, sería eso mi comentario. Si hay resultados, pues por lo tanto, pues no sería recomendable. Y hay muchos otros puntos que podría hacer comentarios que mencionó el expositor, pero no quiero extenderme porque me voy a chutar todo el tiempo, pero todos los puntos son interesantes, igual como lo han tocado los compañeros anteriores. Gracias, compañeros. Tocayo Joaquín, me voy a tener que retirar. Tocayo, te agradezco muchísimo tu exposición, muchísimas gracias, muy completa. Oye, yo quería hacer un comentario por tu excelente exposición, Francisco. Gracias, Joaquín. Nos ayudó mucho y creo que pues demuestras tu profesionalismo, ¿no? En este tema que tienes trabajando durante muchos años, y qué bueno que das ese beneficio a nuestra organización. Muchas gracias, Francisco. No, gracias por la invitación. Nos vemos luego, nos hablamos. Gracias, Francisco. Gracias, buenas noches. Gracias, Tocayo, un abrazo. Un abrazo. Buena exposición de Pancho, ¿eh? Sí, muy buena, muy buena. ¿Ningún otro comentario? Entonces le damos por terminada a la asamblea. A todos muchas gracias y muy buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Gracias a todos por conectarse.